Bueno, Pastor Santiago, pues este tema de la neumatología es posible que para un buen sector del secularismo, incluso dentro del mismo o algún sector del cristianismo, no sea esta expresión, la neumatología, algo familiar. O es posible que se haya escuchado la expresión neumatología e incluso alguna conceptualización, pero pensamos, amigo oyente y pastor, que qué interesante que nuestros oyentes puedan entender lo que realmente es la neumatología desde la perspectiva de la Sagrada Escritura y por qué no tener claridad de su naturaleza bíblica, de igual manera de lo que es el propósito, la finalidad y bueno, considero lo más importante es la importancia de la neumatología para quienes seguimos a Cristo o el Evangelio de Cristo. Por eso damos gracias a Dios por su vida, Pastor Santiago, como ustedes pueden observar en la pantalla, es muy joven y es de mucha alegría porque necesitamos pastores para América Latina y para todo el mundo que nos enseñen todas estas doctrinas que considero de suma importancia hoy llevarlas a la membresía. Y bueno, pastor, iniciamos por hacerle una pregunta que pues, para muchos puede ser sencilla, pero para nosotros puede ser de mucha importancia entender lo que realmente dice la Biblia o lo que es la neumatología y qué es lo que estudia esta disciplina bíblica, Pastor Armel. Sí, gracias por ese tema que has escogido, esa área del conocimiento teológico, que realmente es muy importante, es fundamental. Cuando hablamos de neumatología, estamos hablando de el estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Y creo que con solamente esa descripción ya nos damos cuenta de la importancia, de la relevancia que tiene el estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Ese término neumatología, pues viene de la composición de sus palabras, esa primera parte que es neuma, y que no hay que ser un experto en griego para hacer las conexiones, pero de esa palabra neuma tenemos palabras como neumático, que es algo que es llenado con aire, y pues ese término ahí tiene una conexión entre el viento, el aire, y una de las referencias en griego para el espíritu es pues esa conexión con la palabra viento, ¿sí? Entonces cuando conectamos eso en neumatología, estamos hablando del estudio del espíritu, ¿sí? Y hace parte de algo que se llama la teología sistemática. La teología sistemática comúnmente agrupa por temas el conocimiento bíblico. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de bibliología, estamos viendo qué dice la Biblia acerca de la Biblia. Cuando hablamos de, por ejemplo, soteriología, se está hablando de la doctrina de la salvación. ¿Qué nos enseña toda la Biblia acerca de la salvación? Cuando hablamos de angelología, estamos hablando de qué enseña la Biblia acerca de los ángeles. Y así con múltiples categorías: amartiología, con el pecado; eclesiología, acerca de la iglesia; escatología, acerca de los últimos tiempos. Así que, digamos, poniéndolo en términos sencillos, simples, cuando hablamos de neumatología, estamos hablando de una de las categorías de la teología sistemática, particularmente la que habla del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Y esta es un área de la teología fundamental. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Dios. El Espíritu Santo es Dios, y cuando estamos estudiando este tema, por supuesto, es de una relevancia muy importante, porque es el estudio directo de Dios, de uno de los miembros de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. Así que bueno, eso a manera de introducción, resaltar la importancia de estudiar neumatología, porque estamos estudiando a Dios mismo. Y creo que este es uno de los estudios más descuidados por el pueblo cristiano,
porque a veces solamente nos hemos basado en las experiencias que algunos dicen tener con el Espíritu Santo, pero estamos desatendiendo qué dice la Biblia misma acerca del Espíritu Santo, cuál es su obra, y creo que es fundamental este estudio. Bien, Pastor Santiago, vea que la neumatología, como la disciplina o la rama de la teología que estudia al Espíritu Santo, el mismo Dios, como les decía el pastor, a veces pensamos que como que la neumatología es como una disciplina aparte y nada tiene que ver con las otras ramas de la teología que el pastor nos ha indicado, como la misma cristología, la armatiología, la misma cristología. Pastor, qué bueno que nos pudiera ampliar que la neumatología pues está, ya no lo dijo, pero que está muy íntimamente relacionado prácticamente con todas las teologías y que no es, digamos, como conveniente estudiarla como por separado, sino que tiene que estudiarse en conexión con las demás teologías. A veces se tiene esa idea, pastor, de que es el Espíritu Santo y de ahí no se sale. Qué bueno que nos pudiera ampliar un poco más de buenos consejos para estudiar la neumatología con relación a las otras disciplinas de la teología. Sí, realmente toda la teología está interconectada y la razón de eso es que hay un solo autor de las escrituras, y pues es el Espíritu Santo. Desde una perspectiva humana hay múltiples autores, pero desde la perspectiva divina es el Espíritu Santo quien está inspirando los textos que tenemos, o más bien, siendo más claro, es inspiró los textos bíblicos que tenemos. Y pues todo está conectado, todo está agrupado bajo la misma mente de Dios y todo está interconectado. Si pensáramos, por ejemplo, en la doctrina de la Biblia, hay una conexión muy fuerte acerca de la bibliología con el Espíritu Santo, porque podemos entender, bueno, cómo es que tenemos los escritos que tenemos, y entonces podemos empezar a estudiar ahí y ver que es el Espíritu Santo mismo quien guió, movió a los hombres de Dios para que escribieran lo que el Señor finalmente quería que estuvieran. Si pensamos en la doctrina de la salvación, bueno, podemos pensar en cuál es la obra del Espíritu Santo en la obra de salvación. Y hay varios eventos, por ejemplo, el Espíritu Santo efectúa la regeneración, el Espíritu Santo bautiza al creyente que está ahora en Cristo, el Espíritu Santo sella, el Espíritu Santo son las arras del creyente, el Espíritu Santo está santificando al cristiano. Y así podríamos seguir con cada una de las áreas de teología, pero verdaderamente el Espíritu Santo pues está interconectado con todo lo que pasa en la vida cristiana, que es Dios obrando en medio de su pueblo. Entonces, por supuesto que hay una conexión muy grande entre todas las áreas de teología y el Espíritu Santo. Uh-huh. Gracias, pastor. Anteriormente nos estaba indicando que de pronto conocemos la neumatología y bueno, el poder del Espíritu Santo, y me llamó mucho la atención una expresión que dijo que de pronto la vivíamos por nuestras experiencias. Entendí que no, o nos quedábamos en las experiencias de pronto y no ahondábamos, digamos, en la esencia de la palabra de Dios, y por eso le pregunto, pastor, entonces, ¿cuáles serían esos fundamentos bíblicos para poder captar y entender la dimensión y la importancia de la neumatología, pastor? Sí, yo creo que es interesante que realmente la presencia del Espíritu Santo está desde el inicio de la Biblia. Si, por ejemplo, miramos Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el versículo 2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces tenemos ahí en los dos primeros versículos la presencia de Dios
la presencia creativa de Dios, pero tenemos al Espíritu Santo presente. Entonces esta no es una idea, digamos, que surge más adelante en las Escrituras o solo en el Nuevo Testamento, sino que aún desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo está presente. Hay algo muy interesante y que tal vez algunas personas han estudiado esto, otros de pronto lo desconozcan, pero hay una diferencia entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Si ustedes, por ejemplo, piensan en el rey David, hay momentos donde el rey David está clamando y diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y eso a veces genera en los creyentes del Nuevo Pacto hoy en día como un temor, como si el Espíritu Santo pudiera irse y volver, irse y volver. ¿Qué pasa? La tarea del Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Pacto era capacitarles para tareas específicas, para cumplir propósitos particulares. Por ejemplo, los jueces a veces recibían capacitación del Espíritu Santo para cumplir una tarea en particular. El rey de Israel recibía el Espíritu Santo para cumplir su tarea particular de ser el rey de Israel. Y por eso es que David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, y lo que está diciendo en otras palabras es, no quites de mí el reinado. Ahora, ¿qué pasa con el nuevo pacto? El Señor Jesucristo les dijo, miren, ahora yo voy a enviar a uno que será un consolador, será un abogado para ustedes, pero va a haber de una manera particular el Espíritu ahora va a tener un ministerio especial. Y tenemos que después de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo llega, ellos lo pueden presenciar ahí en Hechos 2, pero pasa algo muy particular con los creyentes del Nuevo Pacto. Ya el Espíritu Santo no viene simplemente para capacitar para ciertas tareas en específico, sino que el Espíritu Santo viene para morar en el creyente de manera permanente. Esa es una de las diferencias que hay entre los creyentes del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto tiene esa particularidad, no es la única, pero es una que es hermosa, que es grandiosa y que tenemos los creyentes del Nuevo Pacto, que el Espíritu Santo cuando viene a nosotros, no viene solo para capacitarnos momentáneamente, sino que viene para morar dentro de nosotros y hacer su obra de santificación y sellado. Esa sola diferencia creo que es algo que es básico en neumatología, pero muchos creyentes desconocen. Y por ejemplo, el desconocer esto lleva a confusiones de personas pensando que el espíritu se va y vuelve, se va y vuelve, cuando esto no es correspondiente a la promesa que Dios dio de los creyentes del Nuevo Pacto. Ese es un solo ejemplo de cómo es importante entender la obra del Espíritu Santo a lo largo de las Escrituras y entender pues qué es lo que está haciendo y cuál es la promesa que tenemos hoy en día. Esa idea de, por ejemplo, llamar al Espíritu Santo a que venga cuando hay un cuerpo de creyentes reunido, pues es un poco contradictorio porque estoy llamando al Espíritu que venga, pero el Espíritu Santo está morando. Entonces, creo que a veces un poco de no comprender realmente bíblicamente lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo nos lleva a confusiones y a no entender realmente la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Pues tengo bastante para hablar acerca del Espíritu, pero no sé si tienes alguna pregunta o comentario acerca de esto que estoy mencionando. Pues mire, pastor, que acaba de confrontarme en lo que nos dice que a veces, digamos, bueno, una forma como ritual se invoca o se proclama que el Espíritu Santo baje. Y si es una comunidad que está precisamente dándole la gloria a Dios, pues ¿cómo puede uno explicarse si el Espíritu Santo mora en nosotros porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y se esté proclamando que baje? Pastor, ¿será que en verdad lo que decíamos anteriormente no hemos entendido la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología, y tal vez por eso caímos en esos errores, inclusive lo enseñamos? Sí, estoy convencido que el no entender lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, pues nos lleva a confusiones. A veces lo que las personas quieren comunicar, que esto lo puedo decir porque lo he visto, es como queremos como hoy sentir algunas emociones, queremos hoy sentir alguna experiencia
especial y particular. Y eso como que lo han conectado con decir como Espíritu Santo a ven o desciende. Pero realmente eso, pues la Biblia no muestra al Espíritu Santo en esos términos, ¿sí? Cuando una persona le está diciendo al Espíritu Santo que venga, pues tal vez la declaración que está diciendo es, mira, yo no soy cristiano Mm. y ven a mi vida a sellarme o sálvame o está arrepintiéndose de sus pecados y confesando que cree en Jesucristo y espera que ahora venga el Espíritu Santo. Pero para una persona que ya cree, que ya se ha arrepentido, que ha nacido de nuevo, la realidad es que el Espíritu Santo ya mora dentro de esa persona. Romanos 8:9 dice que el que no tiene al Espíritu Santo no es de él. O sea, no hay una posibilidad de un cristiano que no tenga el Espíritu. Si no tiene al Espíritu, entonces la Biblia dice no es cristiano. Porque una de las muestras de que es cristiano es que el Espíritu Santo está morando dentro de él. Entonces creo que esa confusión viene pues, también de mala enseñanza y de desconocimiento de las escrituras. Les leo Romanos 8:9 para que lo tengan. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, el texto es muy claro. Está diciendo, si una persona no tiene el Espíritu, entonces no es de Jesucristo. Entonces esto es relevante para comprender que no hay posibilidad de ser cristiano y no tener el Espíritu. Más bien yo lo que tengo que hacer es obedecer la palabra que el Espíritu ha inspirado, dejar que su influencia a través de la Escritura pues me cambie, me transforme. Pero es como yo tener a un invitado en mi casa, está sentado ahí y yo llamarlo por teléfono y decirle como, venga, venga a mi casa, venga a mi casa, venga a mi casa, pues el invitado va a ser como, pero venga, ya estoy ahí, estoy adentro, más bien me estás ignorando tanto que ni siquiera estás prestando atención a mi presencia. Y yo creo que eso es lo que pasa con muchas personas. Están tan enfocados en querer llamar experiencias emocionales que ignoran por completo la verdadera tarea que el Espíritu Santo tiene, que no es emocionarnos. O sea, uno puede salir emocionado de una película, de un concierto, Ujú. pero el Espíritu Santo, Dios no está para entretenerme ni para emocionarme. Dios está para limpiarme, purificarme, santificarme, irme preparando para el día en que ya me presente en gloria finalmente y sea santificado completamente y esté ahí en la presencia de Jesucristo por la eternidad. Pastor, ¿en verdad hay algún sector que le causa curiosidad y como hasta asombro de que eso de neumatología, ¿qué es? Y pues uno se queda asombrado y de pronto uno entra a interaccionar con ellos y dice, no, pero eso no está en las Sagradas Escrituras. La, el Espíritu Santo se capta en el momento de la alabanza y de la adoración. Y pues yo quisiera preguntarle, pastor, precisamente que nos indicara una serie de textos, de fundamentos, de textos bíblicos que realmente si no hablan del término o expresión neumatología, sí nos da a entender lo que nos ha estado diciendo el pastor en la parte introductiva y en la parte de fundamentos, pastor. Y realmente, tal vez, o sea, no aparece el término neuma, pues porque el término está en griego, pero el término sí aparece. O sea, el término neuma es el término que se utiliza en el término original para hablar de espíritu, o como les mencionaba al principio, pues viento o soplo, que es una manera metafórica para referirse a algo inmaterial, y por eso pues el término neuma es el término que se utiliza para hablar del espíritu. Sí, cuando hablamos del espíritu, aquí no estamos hablando de cualquier espíritu, de cualquier entidad inmaterial, sino que estamos hablando del Espíritu Santo en singular, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo. Entonces el término sí aparece, el término es el término que se utiliza en griego para hablar de espíritu, sino que pues nosotros tenemos la traducción al español, pero
comúnmente, digamos, cuando se habla de estudios teológicos, se utilizan algunos términos que aparecen en griego y se utilizan pues para hablar de los estudios bíblicos de esa manera. Amartiología, hablando de amartía, es el término en griego para pecado. Entonces, no se dice pecadología, pero se dice amartiología, porque ese es el término en griego que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, el término sí aparece. Lo que pasa es que pues, está, digamos, en los estudios teológicos, se utiliza el griego como aparece originalmente en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es como una aclaración técnica. Y pues los términos teológicos, aunque tal vez a veces no todos aparecen en la Biblia, lo que importa no es si el término mismo aparece, sino si la doctrina aparece. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo acerca del Espíritu Santo? Y creo que nadie, digamos, que quiere estudiar la Biblia, diría que el Espíritu Santo no está presente en las Escrituras y que podemos estudiar lo que dice la Biblia. Hay un pasaje que yo creo que es muy importante, que está en Hechos 5, que si ustedes recuerdan ahí cuando Ananías y Zafira mienten y pues tienen unas consecuencias. Pero hay algo ahí bien particular porque en Hechos 5:3 dice lo que Pedro les dijo. Mas Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Pedro le está diciendo, Ananías, tú mentiste al Espíritu Santo. Pero miren lo interesante, miren lo que dice el versículo 4, en Hechos 5:4 dice, mientras estaba sin venderse no te pertenecía y después de vendida no está bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. En el versículo 3 dijo que Ananías le había mentido al Espíritu Santo y en el versículo 4 dice que le había mentido a Dios. ¿Qué significa eso? Pedro no se está contradiciendo, lo que está diciendo Pedro es, el Espíritu Santo es Dios. Tú mentiste al Espíritu, tú mentiste a Dios. Y eso tiene implicaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque hay personas que ven al Espíritu Santo como una fuerza o como algo que, como lo mencioné hace un tiempo, algo que simplemente les va a llenar una emoción o algo en el momento, pero no, el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Y es la persona de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y eso tiene muchas implicaciones. ¿Cómo me estoy refiriendo yo al Espíritu Santo que es Dios? Por ejemplo, personas que vienen y le dan órdenes al Espíritu, que haz esto, o yo voy a declarar esto, que el Espíritu va a hacer esto, como dándole órdenes y no se dan cuenta que no es que están hablando de una fuerza que tienen, sino que le están hablando a Dios mismo. Y me parece que eso es una irreverencia. Dios es el que tiene poder, la palabra de Dios es la que tiene poder, y yo tengo que entender que el Espíritu Santo es Dios. Yo no puedo referirme a Él como a mí se me ocurra o darle órdenes como si yo fuera Dios y Él fuera mi sirviente. Realmente esto es contrario a lo que presenta las Escrituras. Más bien, Él da a todos según Él determina, según su voluntad, porque el Espíritu Santo es Dios. Tenemos que entender esto, es el concepto de la Trinidad. La Trinidad es un concepto fundamental de las Escrituras, que tenemos un Dios que es un solo Dios, pero que es un Dios que es tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esa tercera persona, ese es Dios de la misma naturaleza, pero pues con su personalidad y con algunas, digamos, distinciones en esa operación de persona particular, digamos, y diferente en cuanto a persona a los otros dos miembros de la Trinidad. Eso es bien importante y sí tiene fundamento bíblico, sí está en las Escrituras. Bien, Pastor Santiago, hay una oyente desde España, la Ajá. Dora Nelly. Ella pregunta, cordial saludo para el Pastor Santiago, que si el bautismo del Espíritu Santo también lo estudia la neumatología o lo estudia otra doctrina. Pastor, ¿qué le contestamos a
a Doranelli. Sí, la respuesta es que el bautismo del Espíritu Santo está bajo la doctrina de la neumatología. Digamos que en la neumatología que se estudia, probar que el Espíritu Santo es Dios, y probar que es una persona diferente al Padre y al Hijo, pero probar su divinidad también. Pero además de eso, en la doctrina de la neumatología del Espíritu Santo también se estudia la obra del Espíritu, qué es lo que el Espíritu hace. Y ahí podríamos pensar en varias obras en especial. El bautismo del Espíritu es algo que hace el Espíritu Santo cuando alguien nace de nuevo, pues él lo transforma, lo regenera y lo bautiza, lo sumerge en el cuerpo de Cristo. Otra obra del Espíritu Santo es que llena al creyente. Según esta persona, el cristiano se deja influir por la palabra de Dios. Digamos que yo cada día estoy más convencido que la llenura del Espíritu es una llenura de la palabra de Dios. Y eso sería un estudio más largo, pero creo que hay una similitud entre lo que dice Colosenses acerca de ser lleno de la palabra y ser lleno del Espíritu. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos santifica, nos ayuda a crecer en santidad. Por eso es que el fruto del Espíritu pues es un fruto de santificación. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que da dones a su iglesia para que su iglesia sea edificada. Entonces, podemos entender la neumatología como el estudio del Espíritu Santo, pero también como el estudio de las obras que hace el Espíritu Santo. Y yo creo que esta es una de las más descuidadas. El Espíritu Santo santifica. Yo no creo que el Espíritu Santo está para entretener a su pueblo, para emocionar a su pueblo, sino que está principalmente concentrado en la santificación, en producir en nosotros el fruto del Espíritu Santo. ¿Tú quieres ver una persona que está llena del Espíritu Santo? No me muestres una persona que está muy emocionada, que brinca, que salta, que llora. ¿Sabes cómo puedes ver una persona llena del Espíritu Santo? Muéstrame una persona que está llena de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de dominio propio, de los frutos del Espíritu. A veces la gente dice, uy, esta persona está muy llena del Espíritu porque a veces hace como cosas emocionales y tal vez está muy excitado con la emoción del momento, pero el fruto del Espíritu no es algo simplemente momentáneo de un par de horas. El fruto del Espíritu es algo que empieza a producir el Espíritu en nosotros, que nos santifica. Soy una persona más paciente, una persona con más templanza, con mayor dominio propio, una persona que tiene un mayor hambre por las escrituras, una persona que las personas pueden ver y decir, bueno, esta persona está dominada por el Espíritu Santo. Entonces creo que eso es una también de las confusiones más grandes que hay hoy en día acerca de qué es ser lleno del Espíritu. Pues yo creo que ser lleno del Espíritu es ser lleno de la influencia de la palabra que el Espíritu inspiró y se ve reflejado en una vida santa, con los frutos del Espíritu que pues el Señor nos da en Gálatas capítulo 5. Gracias, pastor. Hay otra pregunta también de una hermana, Carmenza, en la ciudad de Duitama, Boyacá. Dice, cordial saludo para el pastor Santiago. Lo escucho en su canal y en las intervenciones en Grace Community Church. Y hace esta pregunta. Ella dice que ella aprendió que en el Antiguo Testamento la manifestación del Espíritu Santo se hacía por medio del ángel de Jehová, el ángel del Señor, y que en el ministerio de Cristo, cuando Él estuvo en su ministerio, pues el Espíritu de Dios estaba en Él, y que luego, ya después de su ascensión, el que gobierna nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y ella le pregunta, que ella siempre ha tenido como esa confusión, y le pide el favor al pastor Santiago si le puede aclarar eso que ella le han enseñado. Sí, yo creo que el ángel de Jehová habría que ir revisando cada caso en el Antiguo Testamento, pero creo que en la mayoría de los casos hay aparentemente es una cristofanía, que es, digamos, una aparición
física del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que se presenta en algunos casos. Esto lo sabemos porque las personas que se encuentran con ese ángel de Jehová lo adoran y hacen referencias a él con títulos o atributos o digamos reverencia que solamente se puede dar a Jehová, a Dios, y pues ese ángel no detiene ese tipo de expresiones. Entonces eso me lleva a concluir que ese ángel de Jehová es el Señor Jesucristo preencarnado, digamos, una manifestación visible y física del Señor Jesucristo. Y ahora en el Nuevo Testamento está el Espíritu Santo obrando, pero digamos que aunque hay tres personas en la Trinidad, hay que recordar que pues esa Trinidad, que es un solo Dios, trabaja en conjunto y no hay que llegar a hacer una división tan grande entre los miembros de la Trinidad que pareciera que como que, bueno, ahora es la tarea del Espíritu Santo y él está como solo en eso y como que el Padre y el Hijo pues están por allá como espectadores. No, la Trinidad entera, Dios está obrando siempre con su pueblo. El Padre pues tiene unas funciones dentro de la Trinidad, el Hijo otras. Por ejemplo, el Padre no fue quien murió en la cruz. En la cruz murió la segunda persona de la Trinidad, que es el Señor Jesucristo. Quien nos está sellando en este momento a los creyentes es el Espíritu Santo. Entonces creo que podemos, desde lo que dice la Biblia, entender cuáles son las tareas o digamos, u operaciones, que yo creo que es un término más técnico, de cada uno de los miembros de la Trinidad, pero no olvidar que aun cuando un miembro está haciendo algo, pues en algún sentido de los otros, pues también hay cierta implicación. No quiero confundirles ahí con ese tema porque es un poco profundo, pero hay algo que se llama la pericoresis, que habla de esa habitación mutua que hay entre los tres miembros de la Trinidad y cómo cuando se dice algo de alguno, pues en un cierto sentido también es verdad de los otros. Entonces, creo que hay que entender la tarea de cada uno de los miembros de la Trinidad, pero no que con esa tarea distintiva de cada persona se llegue a hacer una división tan grande que perdamos pues la triunidad, que es una doctrina fundamental para ser salvos como cristianos. Bien, Pastor Santiago. Hay otra pregunta acá, pero esa la hacemos acá desde los estudios. Pastor, todo lo que nos ha explicado y pues lo hemos captado de una manera clara como usted nos lo ha enseñado, pero qué bueno que pudiéramos tener como, bueno, podría decir que como a medida de una conclusión, en verdad, ¿cuál sería entonces, Pastor, el propósito del Espíritu Santo en la iglesia y en el creyente? Sí, esa es una pregunta tan fundamental. Miren, yo podría pensar en varias cosas acerca de la obra del Espíritu Santo. Pues primero necesitamos entender que es el Espíritu de Dios, es Dios mismo, y pues necesitamos adorar en el entendimiento completo de nuestro Dios verdadero, que es un Dios trino, ¿sí? Y yo creo que eso es muy importante. La idea de la Trinidad es algo que nadie pudo inventar en su cabeza. Es tan complejo que nadie se lo pudo inventar. Solamente Dios podía manifestarse y en su palabra y revelarnos cómo es Él y nosotros conocer algo. Pero ni siquiera podemos comprender bien toda la Trinidad. Pero es algo de la gloria y la belleza de nuestro Dios, que es un Dios trino. No es como nada otro. No es como otros dioses falsos, por supuesto, sino que es tan particular y eso yo creo que solo eso sería un elemento principal, adorar a nuestro Dios por lo diferente que es. Es tan diferente a nosotros, no tenemos forma de con qué compararlo. Esas ideas de que Dios es como el agua, que a veces es gas, que a veces es líquido, que a veces es sólido, que Dios es como un huevo, que es la cáscara, la yema y la clara. Todos esos ejemplos son malos para describir la Trinidad. Es más, cada uno de esos ejemplos, cuando alguien lo utiliza, lo que está diciendo es una herejía acerca de la Trinidad. Y ese es un primer punto. El conocer a nuestro Dios trino debe asombrarnos, debe maravillarnos y decir,
ese Dios que adoramos no es como nosotros, es diferente, ni siquiera puedo comprenderlo completamente y eso es digno de adoración. El hecho de que yo no pueda entender todo acerca de la Trinidad es un motivo de adoración, porque Él es superior a mí. Si fuera algo que yo pudiera comprender plenamente, pues no sería digno de adoración y de ser Dios, pero Él es superior a nosotros, ¿sí? Eso primero, entender algo del Espíritu y que es Dios y que es miembro de la Trinidad, nos debe llevar a adorar. Ahora, ¿qué más necesitamos entender del Espíritu Santo? Pues entender que el Espíritu Santo es quien obra en nosotros la regeneración, que estamos muertos en delitos y pecados, todos nacemos muertos en delitos y pecados, nacemos con una condena sobre nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa y por nuestro pecado propio, y se necesita una intervención divina. Para que un muerto pueda hacer algo, se necesita que algo externo y sobrenatural opere. ¿Eso qué significa? Que necesitamos que el Espíritu Santo nos dé vida. Ningún incrédulo puede nacer de nuevo a menos que el Espíritu Santo obre en esa vida. Así que suplicamos al Padre que haga su obra a través de su Espíritu para traer a alguien a nacer de nuevo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Bautiza. El Espíritu Santo bautiza, nos une al cuerpo de Cristo. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 5. Hay una promesa de que íbamos a ser bautizados en el Espíritu. Eso significa que todos los que somos de Cristo estamos sumergidos dentro del Espíritu. La palabra bautizar significa sumergir. Cuando a alguien lo bautizan, lo sumergen. El bautismo del Espíritu Santo significa que cada cristiano está sumergido en el cuerpo de Cristo. Y eso es fundamental, saber que hacemos parte de su familia, que pertenecemos a Él. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos llena, nos llena. ¿Y qué es la llenura? Ya que soy bautizado, no es que el Espíritu sale y vuelve, no. Pero sí puedo permitir que su influencia sea más fuerte en mi vida a través de seguir la palabra que Él inspiró. El Espíritu Santo inspiró la palabra, así que cuando yo me saturo de su palabra, la leo, la medito, la obedezco, estoy dejándome influenciar por el Espíritu, estoy siendo lleno del Espíritu, ¿sí? Luego también, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos santifica. El Espíritu Santo santifica. El solo nombre nos ayuda. Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Santifica. No es el espíritu emocionado o no es el espíritu emocional. Lo repito y lo enfatizo porque creo que es el error más grande en nuestros días. Pensar que el Espíritu Santo está para hacerme llorar. Que el Espíritu Santo está para hacerme emocionar, atacar de risa. La verdad es que primero no veo eso en las escrituras y segundo, pues qué propósito tan poco profundo y tan poco poderoso. O sea, hacer llorar a alguien por media hora, por una hora, poner a reír a la gente, a saltar, pues eso lo pueden hacer en un circo, eso lo puede hacer una película, eso lo puede hacer una canción que nos emocione. La obra del Espíritu es producir el fruto de Él. Yo puedo saber si estoy lleno del Espíritu, si estoy siendo influenciado por el Espíritu, si los frutos del Espíritu son evidentes en mi vida. O sea, esa realmente es la forma de saber si el Espíritu Santo está obrando en mí. Por ejemplo, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Si yo estoy viviendo con amor, pensando más en los otros que en mí mismo, entonces puedo empezar a ver que el Espíritu está obrando. Gozo. ¿Cómo es posible que alguien me diga, no, es que yo estoy lleno del Espíritu porque brinqué, salté, pero el gozo se la pasa triste, deprimido, pensando siempre en qué triste es su vida, el resto de la semana? No. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Quieres saber si tienes al Espíritu Santo y si está obrando poderosamente en ti? Entonces la pregunta es, ¿hay más amor? ¿Hay más gozo? ¿Hay más paz en tu vida? ¿Eres más paciente? ¿Eres más benigno? ¿Muestras más bondad? ¿Tienes más fe? ¿Estás más manso? Pero a veces lo que tenemos es gente que tiene muchas emociones,
dice que está siendo controlado por el espíritu, pero son personas egoístas, son personas llenas de resentimiento, llenas de falta de paz. Entonces, por un momento se emocionan mucho, brincan, saltan, pero el resto de la semana viven de una manera completamente contraria al espíritu. Bueno, no, yo no creo que esa sea una obra del Espíritu Santo. En la iglesia se muestran como ángeles, pero el resto de la semana viven como el diablo. Bueno, no te engañes a ti mismo. El Espíritu Santo no está haciendo una obra. Entonces, santificación es una obra importantísima de lo que el Espíritu Santo está haciendo con su pueblo. Y otra obra que el Espíritu Santo hace es dar dones espirituales. En Romanos 12 y en 1 Corintios 12 también habla de la repartición de los dones que el Espíritu da. ¿Y cuál es el propósito de los dones? Edificar a la iglesia, que otros puedan crecer, que otros puedan ser más santificados a través de los dones que Dios le da a cada miembro del cuerpo de Cristo. Así que hay mucho ahí, pero alguien que no está entendiendo la obra del Espíritu Santo correctamente no está disfrutando ni está creciendo en lo que es realmente el propósito de ser cristiano. O sea, esto no es un tema opcional, esto es fundamental para la vida cristiana. Muy claro, Pastor Gustavo. Pastor, hay un oyente, está viendo desde Morales, Cauca. Oye, esa es una región al sur del Cauca, en Lupercio. Bueno, él hace esta pregunta, sí, tiene relación, claro, es de bastante como más bien escatológico, ¿no? Él dice, Pastor Santiago, después del rapto de la iglesia, ¿el Espíritu Santo sigue reinando en la tierra? Esa es una pregunta que realmente yo no he profundizado a fondo, pero creo que sí, por algunos textos puedo pensar que hay un cambio en la operación del espíritu durante el tiempo de la tribulación, pero digamos que no es algo que yo haya profundizado mucho y la verdad pues prefería estudiarlo mejor, pero sí creo que por lo poco que he visto acerca de eso en particular, creo que sí hay un cambio luego de que la iglesia es sacada afuera y, y pues empieza el periodo de la tribulación. Pero creo que hay un cambio, pero no tengo los detalles de cuál es ese cambio. Gracias, Pastor Santiago. Hay una familia, doña Rosita y su hermana Marta, dicen, Pastor Santiago, gracias. Lo hemos escuchado cuando fuimos a Cali. Cordial saludo. Pastor, gracias por sacar su tiempo. Sé que su agenda es bastante exigente en su trabajo del ministerio, pero quedamos muy agradecidos con su participación y pues le pedimos a Dios que en lo posible nos pudiera acompañar por lo menos una vez al mes. Hay muchos temas que debemos estudiar y considero que el pastor tiene el don de maestro y de buen pedagogo para hacernos entender temas que son bastante profundos y hacérnoslo saber con la sencillez de la palabra de Dios. En tal forma, Pastor Santiago, reitero el agradecimiento por la participación en Fuego AM y solo nos resta decirle que si hay algún oyente, alguna persona que lo ha escuchado y quiera conectarse con el pastor, pues qué bueno que lo hiciera saber para que se puedan comunicar. Sí, muchas gracias por la invitación. Para las personas que quieran conocer más de nuestro ministerio, pueden buscar en nuestra página de YouTube Iglesia Bíblica Cristiana de Cali. Iglesia Bíblica Cristiana de Cali. Y ahí tienen nuestros mensajes, la predicación. Pueden conocer también acerca de las posibilidades de estudio que tenemos con el seminario de expositores, que tenemos una sede en Bogotá y una sede en Cali. Así que, bueno, pues gracias por la invitación y sí, los que quieran conocer un poco más pueden visitar nuestra página en Iglesia Bíblica Cristiana de Cali.
Gracias, Pastor Santiago. Bendiciones para toda su familia y también a la membresía. Gracias a usted, amigo oyente, hasta otra oportunidad. Y qué bueno, Pastor, que nos pueda acompañar en otro programa. Esa es la idea. Gracias. En el Control Master nos acompañó Tanis, les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte. Otra vez en el Impulso mañana. Y seguimos hasta el fin de semana llevándoles a ustedes estos contenidos de edificación para nuestra vida en el Evangelio de Cristo. Bendiciones.